La mayoría de personas solo conoce que existen sus bancos locales y capaz también sus sedes madres, pero nadie se pone a ver qué es lo que en verdad está bien arriba. Existen cientos de compañías bancarias en todo el mundo, pero existe también una entidad bancaria que controla a todas las otras entidades bancarias. Digámosle un banco de los bancos. Estoy hablando del Bank of International Settlements, el cual en castellano sería el Banco de Pagos Internacionales, también conocido como el BIS de Basilea. El BIS es el banco central del mundo, otorga préstamos pero no a la gente, sino a los distintos bancos, y también funciona como un órgano regulador. Es un banco central del mundo en manos de los bancos centrales del mundo, que en sí mismos son entidades financieras privadas controladas por las personas más poderosas de todo el planeta. ¿Pero es real lo que digo? ¿Existe realmente un banco que le preste a otros bancos? ¿Existe realmente un banco que esté por encima de todas las entidades financieras mundiales? Bueno, eso lo vamos a investigar en este programa. No te olvides también de seguirnos en nuestro canal de Twitch, en donde tenemos mucha más información que otros medios nos animan a contar. Te dejo el link al final de este video y en el comentario destacado. Ahora sin más, empecemos. ¡No soy un número! ¡Soy un hombre libre! Información. El BIS fue creado en 1930 en Basilea, Suiza, después de la Primera Guerra Mundial, para asegurar que Alemania pagara los daños causados en la Primera Guerra Mundial a Inglaterra y Francia. El Banco de Pagos Internacionales funcionaría como prestamista del banco alemán, en caso de que la moneda alemana se debilitara y no pudiera cumplir con los pagos de las reparaciones que había acordado. Además le diría con qué pasos debería proceder para completar todos estos pagos. El Banco de Pagos Internacionales se creó como una entidad comercial pública. Su inmunidad ante interferencias gubernamentales, por ejemplo el pago de impuestos, fue asegurada en una declaración firmada en La Haya, Países Bajos, en 1930. El BIS fue fundado por representantes de la banca JP Morgan y sus subsidiarias, básicamente la familia Rockefeller. Literalmente sus tres primeros presidentes, McGarrah, Fraser y McCrittic, eran tres empleados de Rockefeller, pero también contó con la mente de John Maynard Keynes como uno de sus arquitectos principales. El Banco de Pagos Internacionales tuvo un papel vital durante la Segunda Guerra Mundial, siendo este la entidad intermediaria entre las empresas británicas y estadounidenses con las empresas alemanas. Era una especie de zona franca que protegía el capital ante interferencias políticas, guerras y sanciones. Y se mantuvo así hasta que Alemania empezó su plan para conquistar Suiza, cosa que al final no se pudo hacer por falta de tiempo y falta de tropas. La experiencia de guerra casi contaminada del BIS provocó que casi fuera destruida durante la conferencia de Bretton Woods en 1944 por las naciones que luego ganarían la guerra, o sea, los aliados. Básicamente el secretario del Tesoro estadounidense Henry Morgenthau y Harry Dexter White, el principal delegado estadounidense en la conferencia, intentaron cerrarlo mientras planificaban el sistema monetario de posguerra, que iba a estar comandado por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional desde Washington. Pero los poderosos amigos del BIS, incluido John Maynard Keynes, intervinieron para evitar que lo cerraran. El BIS de alguna manera ha logrado sobrevivir su propia historia accidentada, siendo de que ya no tenía razón de ser, al haber sido eliminadas sus dos razones principales de existencia, que era las reparaciones de guerra y el mantenimiento del patrón oro impuesto desde Bretton Woods. A partir de la década del 60 ayudó a establecer lo que serían las bases de la Unión Monetaria Europea, a pesar que luego fue eclipsado por el Banco Central Europeo. En 1977 se construye la Torre de Basilea, la sede del BIS que sigue hasta hoy en día como una forma de oficializar su existencia. En el edificio del BIS hay oficinas para los representantes de todo el mundo, que vienen de los bancos centrales y privados con computadoras para poder acceder a toda la información en lo que tiene que ver acciones, noticias, movimientos de bancos, cosa que les permita hacer todas las transacciones que sean necesarias. Mucha información de la cual ni vos ni yo podemos acceder. Pero en sí muchos bancos tienen mucho más empleados y mucho más prestigio que el BIS. Entonces, ¿para qué cada banco, como por ejemplo el Banco Central Europeo, con su control sobre el euro, mandan miles de millones de dólares, libras y euros hacia el BIS? La respuesta, por supuesto, es el secreto. Básicamente el BIS funciona como un gigantesco fondo mutuo. Con eso los bancos centrales crean una interesante pantalla para todas sus transacciones. Así pueden esconder sus propios depósitos y retiros de la vista de todas las personas, especialmente de sus gobiernos. Por ejemplo, si un gobierno necesita hacerle una transferencia al gobierno chino, es mucho más fácil primero depositarlo en el BIS y desde el BIS que hagan la transferencia hacia China. De esta forma, los bancos no tienen que responder hacia sus propios gobiernos y explicar por qué están haciendo negocios con un gobierno comunista. Este mismo acto se hacía ya desde la época de la Rusia soviética. Los bancos centrales prefieren 1000 veces pagar un impuesto completamente alto para poder usar al BIS como mediador.
Sin embargo, existe otra razón más por la que los bancos ponen tanto dinero para mantener al BIS, que es para mantener los distintos servicios que el BIS también brinda, no solamente el hecho de mantenerse como el banco secreto. A pesar de su nombre, el BIS es mucho más de lo que parece. El BIS también funciona como el centro de reunión de los banqueros internacionales, pero también los nacionales, por fuera del ámbito de sus propios países y otros establecimientos. El BIS es 100% solo para banqueros, lo que lo convierte en un club muy selecto. En el tope de la pirámide están los representantes de los principales 8 bancos europeos, junto a la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central de Canadá, el Banco de Japón y el de Arabia Saudita. El valor principal que también parece diferenciar al club interno del resto de los miembros del BIS es la firme creencia de que los bancos centrales deben actuar independientemente de sus gobiernos de origen. Esa es una posición fácil de mantener para los suizos, ya que el Banco Nacional Suizo es de propiedad privada y completamente autónomo. Una segunda creencia del club interno es que no se deben confiar en los políticos para decidir el destino del sistema monetario internacional. Cuando Franz Lloyd Villa asumió la presidencia del BIS en el 82, insistió en que no se permitiera la visita de ningún funcionario gubernamental durante los días martes, que es cuando se hacían las reuniones de todos los miembros. La última y la creencia más importante del club interno es la convicción de que cuando las campanas suenan para un solo banco central, suenan para todos. Básicamente, la idea principal de los que controlan el BIS es que siempre hay que salvar a los bancos, siempre. Es preferible dejar caer un país siempre y cuando sus bancos se puedan salvar, pero si un país va a caer y va a arrastrar sus bancos, entonces ahí sí hay que intervenir. Voy a dar un ejemplo de esto. En 1994, México estaba pasando una de sus peores crisis, directamente estaba casi en la bancarrota. El gobierno mexicano había estado pidiendo fondos al mercado interbancario de Nueva York para poder pagar los intereses de su propia deuda, la cual ya superaba los 80.000 millones de dólares. Y cada noche tenía que pedir más y más préstamos porque cada vez más esos intereses se iban inflando. Y ya para agosto de ese año, México había perdido una cuarta parte de todos los préstamos que la Reserva Federal ya le había hecho. El Estado mexicano, pero también su Banco Central, estaban al borde del colapso y de que todos sus fondos bancarios quedaran completamente congelados. Los préstamos del FMI y de la Reserva Federal ya no eran suficientes y no había ninguna forma de salvarlos. México iba a caer. ¿Pero qué pasó? También iba a caer su Banco Central. Entonces ahí es cuando el BIS intervino. El director del BIS, el señor Lloyd Villa, no quería que el Banco de México colapsara, así que le dio directamente un préstamo de 1.850 millones de un saque. Y aquí interviene el poder mediático del BIS. En todos los medios se reportó que había sido realmente el BIS quien había dado ese préstamo, que fue directamente del bolsillo del señor Lloyd Villa. Pero en verdad todos los fondos venían de los bancos centrales que componen el BIS. Ellos fueron los que realmente prestaron ese dinero al Estado mexicano. La mitad provino directamente de los Estados Unidos, 600 millones del Fondo de Compensación del Tesoro y 325 millones de las arcas de la Reserva Federal. Los 925 millones de dólares restantes provienen principalmente de los depósitos del ex banco alemán, el Banco Nacional Suizo, el Banco de Inglaterra, el Banco de Italia y el Banco de Japón. Depósitos que fueron específicamente garantizados por estos bancos centrales, aunque anticipados pro forma por el BIS. El BIS prácticamente no asumió ningún riesgo en esta operación de rescate, simplemente proporcionó un disfraz conveniente para el club interior. De lo contrario, sus miembros habrían tenido que asumir la presión política individualmente, por lo que parecería ser el rescate de un país de poca confianza para los pagos. De hecho, estaban fieles a sus valores primordiales, rescatando al propio sistema bancario. Entonces el BIS funciona como analista y gestora de crisis, todo para evitar que los bancos centrales tengan que explicar a todos por qué de repente deciden fugar miles de millones de dólares a países del tercer mundo o países que están en conflictos con su propio país sede. Por ejemplo, todo el dinero que pasa de Estados Unidos hacia China y hacia Rusia. Usan al BIS para que nadie sepa en qué se usó la transacción. La famosa revista The Economist describe al BIS como la organización económica financiera más secreta de todo el planeta, la cual puede reclamar gran parte del mérito monetario. Desde su primer día de existencia, el BIS se ha dedicado a promover los intereses de los bancos centrales y a construir la nueva arquitectura de las finanzas internacionales. Al hacerlo ha engendrado toda una nueva generación de tecnócratas globales. Los destinos de estos miembros se entrelazan completamente en las oficinas del BIS, en puestos muy pero muy bien remunerados, junto también al Banco Mundial, al FMI y otras entidades comerciales. Las reuniones de economía global y otras reuniones financieras que tienen lugar en Basilea, como el Comité de Mercados, tienen sus puertas cerradas hacia forasteros. La gente particular como vos y yo no podemos tener una cuenta bancaria en el BIS, a menos que trabajes para uno de los bancos socios. La opacidad, la falta de responsabilidad y la influencia cada vez mayor del banco plantean preguntas profundas, no solo sobre la política monetaria, sino también sobre la transparencia, la responsabilidad y de cómo se ejerce el poder en todas nuestras democracias. Pero hay otra función más en el BIS.
es también un think tank. El personal de investigación del BIS ha sido casi un ente profético de los problemas de apalancamiento de las deudas. Digamos que el BIS fue quien predijo que antes del año 2010 la burbuja inmobiliaria iba a estallar. Y eso efectivamente pasó en el 2008. Las ideas de cómo movilizar el mundo desde las oficinas del BIS vienen desde hace ya medio siglo, siendo que sus jefes y miembros también son parte de las otras 3 organizaciones más poderosas del mundo: la Comisión Trilateral, el Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos y el Club Bilderberg. Las ideas principales del BIS fueron tomadas exactamente en una reunión del Club Bilderberg en 1968 que se hizo en Quebec, Canadá, donde el subsecretario de Economía de Kennedy y director de la fallecida banca Lehman Brothers, George Wildman Ball, anunció un proyecto para poder crear la Empresa Mundial S.A. La idea era que los globalistas entendieran que el concepto de Estado-Nación era una idea obsoleta y que los políticos y la población no eran de confianza para afrontar las necesidades modernas de la sociedad. Para Ball, la estructura de los Estado-Nación y la idea de hermandad social entre las personas que componen un pueblo, como vos que me escuchás y yo el que te habla, eran realmente el obstáculo principal ante cualquier intento de hurtar libremente los recursos del planeta, además de ser también un obstáculo para la creación de un verdadero imperio global, neocolonial y privado. Básicamente, según Wildman Ball y los otros miembros de Bilderberg, los recursos naturales de cada país no pertenecían al propio país ni a su pueblo, sino a la Empresa Mundial S.A., comandada por la élite gerencial global, por lo que debían buscar otra forma de gobierno que distribuyera equitativamente y solidariamente, como dicen los gobiernos progre, todos estos recursos. La empresa mundial sería el nuevo gobierno y superaría la autoridad de todos los gobiernos de las naciones soberanas. Y el BIS sería quien administraría la finanza del mundo global unificado. ¿Quién dice si esta empresa mundial S.A. no existe hoy en día? Y no son los mismos arquitectos que nos encerraron desde el año pasado y no están buscando este nuevo plan llamado el Gran Reinicio. Pero el BIS es solo uno de los brazos del poder mundial. Hay otro casi igual de poderoso, básicamente el lugar donde se escribe el guión que todos los políticos deben seguir. Este lugar existe y se llama el Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, y te explico todo en este video que aparece acá al lado mío. Cliquealo y déjame un like. Y también puedes seguirnos acá en Twitch, te dejo el link en este cuadradito que aparece acá al lado mío. Y nos estamos viendo la próxima con otros secretos financieros. Saludos.